Puede sacar tan hermosa palabras del corazón. Bien, me ha quedado unos minutos, pero alcanzo de más a poder transmitirle un poquito del pacto davídico que habíamos quedado la semana pasada. Y hablando de corazón, este tema habla mucho del corazón de un hombre que es David. Y para empezar, este hombre fue muy famoso por sus grandes batallas y proezas, pero Dios lo ungió como rey de Israel en sustitución del rey Saúl. Esa historia está toda aquí en los libros de Samuel y en el libro de Reyes. Si usted quiere introducirse más en este tema, que es una de las historias más hermosas, y a través de esta historia uno puede conocer a nuestro Dios, que trabaja de una manera maravillosa con el hombre y la mujer. Y en esta historia, como contaba, el rey David fue ungido por Dios para ser el rey de Israel y fue sustituyendo al rey Saúl, debido a que este rey Saúl desobedeció a la voz de Yahvé. Y aquí lo vemos en el libro de Primera de Samuel, en el versículo 15, dice aquí que Dios le dijo a Saúl: ahora ve y ataca a los amalequitas y destruye todo lo que tengan, no tengas compasión de ellos, mata tanto a hombres como a mujeres, a jóvenes y a niños, a bueyes y a ovejas, a camellos y a asnos. Pero Saúl no lo hizo así. Saúl no mató a todo lo que Jehová le había mandado, que exterminara a todo ese pueblo completamente. Y también sale aquí en el libro de Samuel. No quiso destruir todo. Y aquí el profeta Samuel le dice al rey Saúl: Yahvé no se complace tanto en holocaustos y en sacrificios como el que obedece su voz. Aquí Saúl quería dejar esto como un medio escondido y quería hacer sacrificio a Dios con esos animales que había dejado, que había salvado, que Dios le había dicho que no los dejara vivos. Pero aquí el profeta Samuel le dice que los sacrificios no son tan importantes y no complace tanto a Yahvé como en obedecer a Dios. Y dice: porque pecado de adivinación es la rebelión, por cuanto has desechado la palabra de Yahvé, Yahvé te ha desechado del reino. Así como Dios menosprecia a Saúl por su desobediencia y menosprecia de no haber tenido en gran estima obedecer a Yahvé. Y así Dios mira a otro rey, a otra persona, para sustituir a Saúl. Y aquí lo vemos en el capítulo 16 de Primera de Samuel, ya que Samuel llora porque Saúl ha fallado a Dios. Pero Dios le dice a Samuel, le pregunta: ¿hasta cuándo llorarás por Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Ahora lleva tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén, pues yo me he provisto de un rey de entre sus hijos. Y allá fue Samuel donde Isaí. Entonces Samuel dijo a Isaí, hizo pasar Isaí a sus 7 hijos en ese momento que Samuel estaba en su casa. Pero Samuel dijo a Isaí: Yahvé no se agrada de estos. Entonces Samuel dijo a Isaí: ¿se terminaron los jóvenes? Y Isaí le dijo: queda el menor, pero he aquí está apacentando las ovejas. Y Samuel dijo a Isaí: envía a traerlo, porque no regresaré hasta que él venga aquí. Entonces envió a traerlo. Él era pelirrojo, el último, el menor de los hijos de Isaí, de ojos hermosos y bien parecido. Y Yahvé dijo a Samuel:
levántate y úngelo porque este es. Entonces Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día el Espíritu de Yahweh vino abundantemente sobre David. Luego Samuel se levantó y se fue a su casa en Ramá. Aquí vemos que el Espíritu de Dios, como dice la Escritura, estuvo con David. Y como dice también aquí, David iba engrandeciéndose más y más, y Yahvé, Dios de los ejércitos, estaba con él. Y pasó tiempo que Saúl, envidioso de todo esto, perseguía a David y quiso matarle muchas veces, pero falló, porque Dios estaba con David. Y David tuvo una gran relación con Dios a partir de este momento. David tenía algo especial en su corazón y amaba a Dios. Y aquí vemos en los pasajes más adelante que David fue ungido. En 2 de Samuel habla de este ungimiento como rey de Israel. Y vinieron todas las tribus de la casa de Israel ante David. Y aquí dijeron que nosotros somos carne tuya y hueso tuyo. Hace ya tiempo, cuando Saúl era rey sobre nosotros, tú eras quien hacía entrar y salir a Israel. Entonces Yahweh te dijo, tú pastorearás a mi pueblo y tú serás el príncipe de mi pueblo Israel. Y vinieron todos los ancianos de Israel ante el rey en Hebrón, y el rey de David hizo un pacto con ellos delante de Yahweh. Entonces ungieron a David como rey de Israel. Y David tenía 30 años cuando empezó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre la casa de Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y sobre todo Judá. Y David iba engrandeciéndose más y más, como dice la Escritura, porque Dios de los ejércitos estaba con él. Siempre hay que destacar esto, que Yahweh confirmó a David como rey sobre Israel, enalteciendo su reino sobre su pueblo. Era un hombre especial, aquel que quiso trasladar el arca del pacto a Jerusalén, y lo hizo con danzas, lo hizo con regocijo. Trasladaron el arca a la ciudad de David, que es Sión. Él lo hizo de una manera poco usual, contento, feliz de tener el arca de Dios y de poder trasladarla a la ciudad de David, donde Dios siempre ha querido, donde Dios estipuló que era su lugar. Y David lo hizo con sacrificio de paz, hizo holocaustos. Tuvieron muchos problemas, murió gente al trasladar el arca. Y David entendió que el arca era algo muy importante en la vida del pueblo de Israel. Era su presencia, era su alianza con el pueblo de Israel. Por eso que David lo hizo de esa manera, con alabanzas, contento, con gritos de júbilo, con sonido de trompeta, de una manera muy especial, dejando atrás el que dirán. Él danzó a Dios y puso un corazón para Dios en ese momento, con todo lo que él hizo, delante de mucha gente, pero a él no le importó nada. Así muchas veces a nosotros nos importa el que dirán, pero aprendemos aquí de David, que tenía un corazón 100% para Yahweh, 100% para nuestro Padre eterno. Cosa muy difícil que a veces nos parece a nosotros, que a veces queremos agradar a los hombres antes que a Dios. Pero aquí tenemos un ejemplo de cómo conducir nuestro corazón para Dios, 100% agradarle a Él. Y aquí vemos en 2 de Samuel, en el capítulo 7, donde ocurre esto tan maravilloso que Dios le dice a David a través de este pacto.
en el cual voy a leerles. Dice que sucedió cuando el rey vivía en su palacio y Yahweh lo había hecho reposar de todos sus enemigos. Que dijo el rey al profeta Natán: mira, yo habito en palacio de cedro, pero el arca de Dios habita en medio de cortinas. Entonces Natán dijo al rey: haz todo lo que esté en tu corazón, porque Yahweh está contigo. En aquella misma noche vino palabra de Yahweh al profeta Natán diciendo: ve a decir a mi siervo David, así dice Yahweh, tú no me construirás casa para que yo habite, pues no he habitado en una casa desde el día en que hice subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto hasta ahora, sino que he andado en tiendas. Dios no estaba pidiendo casa en ese momento. Y aquí sigue diciendo: donde quiera que he andado con todos los hijos de Israel, ¿acaso he dicho palabra alguna de las tribus de Israel a la que encargué que pastoreara a mi pueblo Israel? ¿Acaso pregunté: ¿por qué no me han construido una casa de cedro? Ahora pues, así dirás a mi siervo David: así dice Yahweh de los ejércitos, yo te tomé del redil detrás de las ovejas para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel. He estado contigo donde quiera que has andado y he exterminado a todos tus adversarios de tu presencia. Haré que tu nombre sea grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. También haré un lugar para mi pueblo Israel, lo plantaré y lo haré habitar en su lugar con seguridad, de manera que no vuelva a ser sacudido y no volverá a poner más en servidumbre los hijos de iniquidad como el pasado. Desde el día en que te encomendé que fueras juez sobre mi pueblo Israel, te he dado descanso de todos tus adversarios. También Yahweh te hace saber que Yahweh te hará casa. Aquí vemos una conexión muy directa con el pacto de Abraham y el pacto de Mosaico, donde Dios promete a Abraham que vivirán en esa tierra de Canaán, de que será un pueblo como la arena del mar y que por heredad le dará esa tierra por amor, y que en el pacto mosaico está todo ese camino hacia esa tierra prometida, que Dios le dijo a Moisés que si ellos le buscan de corazón y guardan sus mandamientos, ellos habitarían en esa tierra y poseerían esa tierra. Y aquí vemos en el pacto davídico que se cumple toda esta promesa. Para comenzar, dice aquí: cuando se terminen tus días, le habla a David, y hayas dormido con tus padres, yo levantaré después de ti a un descendiente tuyo, quien procederá de tus lomos y afirmará tu reino. Y él construirá una casa a mi nombre, y yo estableceré para siempre el trono de su reino. Yo le seré por padre y él me será por hijo. Cuando él haga el mal, yo lo reprenderé con vara de hombre y con azote de hijos de hombres. Pero no apartaré de él mi misericordia, como la aparté de Saúl, quien te precedió, y lo quité de mi presencia. Tu casa y tu reino estarán firmes en mi presencia para siempre, y tu trono se establecerá hasta la eternidad ante mí. Así dijo todas estas palabras y toda esta visión el profeta Natán a David. Aquí hay promesas de que el reino de David sería establecido y sería levantado eternamente, afirmado eternamente. David viene de la tribu de Judá. Y la promesa que hubo en Judá, que habla de el rey, el león de Judá, habla de David. Y desde aquí, de esta tribu de Judá, viene esta descendencia de David y viene la descendencia de Jesucristo. Aquí hay una herencia natural y sobrenatural, porque el Hijo
de David, Salomón, sería el que construiría ese templo en la ciudad de David, en Jerusalén. Un templo maravilloso, tal como Dios se lo había mandado a Salomón. Pero también hay una herencia sobrenatural en el cual viene Jesucristo siendo una forma simbólica como hijo de David. En los libros de los evangelios se habla de Jesucristo, el hijo de David, y habla de esta simbología de que de la tribu de Judá vendría el Hijo de Dios, así también como viene David de la tribu de Judá. Y aquí también habla de esta heredad natural que es el rey Salomón. En el libro de Reyes, en el capítulo 2, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 2, el padre de Salomón, David, da instrucciones a su hijo que no se aparte de la ley de Dios. En el capítulo 2, en el versículo 1 dice: cuando se acercaban los días para que David muriera, él dio órdenes a su hijo Salomón, diciéndole: yo voy por el camino de todos en la tierra. Tú pues esfuérzate y sé hombre, guarda las ordenanzas de Yahweh tu Dios, y anda en sus caminos, y observando sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos y sus testimonios, tal como está escrito en la ley de Moisés, para que te vaya bien en todo lo que emprendas y prospere donde quiera que vayas, para que Yahvé cumpla su promesa que declaró acerca de mí, diciendo: si tus hijos guardan tus caminos para andar rectamente en mi presencia, con todo su corazón y con toda su alma, no te faltará varón que se siente en el trono de Israel. Aquí hay muchas cosas que tienen comunicación. Dios también habló de esto en el pacto de Abraham, en el pacto de Moisés, que guardaran sus estatutos, puso condiciones, que obedecieran a la palabra del Señor, que Él dejó los mandamientos. Y como rey, David quiso agradar a Dios y tenía por muy tesoro la palabra, los mandamientos de Dios. Como reyes, los reyes tenían que guardar esa palabra para que tuvieran victoria delante de sus enemigos. Y así fue con la vida de David. Y así también fue con la vida de Salomón en el principio, cuando él está junto con todos los reyes, los ancianos y oficiales de Salomón. Aquí en el capítulo 4, en el versículo 20, dice: Judá e Israel eran tan numerosos como la abundante arena a la orilla del mar, y ellos comían y bebían y se regocijaban. Aquí se cumple la palabra en el pacto de Moisés, en que aquí ya ellos poseyeron la tierra de sus adversarios, conquistaron esa tierra que Dios le dio. En los tiempos de Salomón se cumplió la palabra que dio a Abraham y a Moisés, en que el pueblo del Señor, que él siempre había querido, poseyó esa tierra y puso su gran santuario en la ciudad de David. Vemos también en Primera de Reyes, en el capítulo 8, en el versículo 12, dice así: entonces dijo Salomón: oh Yahweh, tú has dicho que habitas en densa oscuridad. De cierto yo he construido una casa para morada tuya, una morada para habitación tuya para siempre. Después el rey volvió su rostro y bendijo a toda la congregación de Israel, mientras toda la congregación de Israel estaba de pie, y dijo: bendito es Yahweh, el Dios de Israel, que habló por su boca con mi padre David, y por sus manos lo ha cumplido, diciendo: desde el día en que saqué de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel, no escogí una ciudad de entre todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviera mi nombre. Entonces escogí a David para que estuviera sobre mi pueblo Israel. Luego mi padre
David tuvo en su corazón el construir una casa al nombre de Yahweh, el Dios de Israel. Pero Yahweh dijo a mi padre David: puesto que tuviste en tu corazón el construir una casa en mi nombre, has hecho bien en tener esto en tu corazón. No obstante, tú no edificarás casa a mi nombre, sino que tu hijo, el que procederá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. Así como Salomón edificó casa al nombre de Dios, también de los lomos de David, de la tribu de Judá, salió nuestro Señor Jesucristo, que Él mismo es la casa, que Él mismo es el templo, que Él mismo es el sacerdote, que Él mismo es el sacrificio. Es una dedicación maravillosa que Dios habla en este pasaje, y lo vemos en los Salmos también. En el Salmo 89, Dios habla de este pacto y dice en el Salmo 89, en el capítulo 3, he hecho un pacto con mi escogido y he jurado a David mi siervo, estableceré su simiente hasta la eternidad. Aquí habla de Jesucristo. Y edificaré su trono por siempre y para siempre. Y en el Salmo 132 también podemos ver que habla de este reino eterno que trae Jesucristo a nuestras vidas. Dice en el capítulo 132 de Salmos, en el versículo 11, porque verdaderamente Yahweh juró a David y no se retractará, del fruto de sus entrañas haré sentar a uno sobre tu trono. Si tus hijos guardan mi pacto, este testimonio en el cual yo los he instruido, también de tus hijos se sentarán sobre tu trono por siempre y para siempre. Vemos que este reino de Salomón tuvo un comienzo muy perfecto, como Dios así lo quiso, pero después vemos más adelante que también se salen de la desobediencia, salen de la palabra, de los estatutos de Dios, y desobedecen y se van tras dioses de Baal y edifican altares de los cuales no está Dios ahí. Pero aquí más adelante voy a dejarles el último pacto, el pacto que es este pacto eterno que habla de Jesucristo. Y aquí también, para terminar, sobre el rey David, el libro de Apocalipsis habla de este rey de una forma especial a la iglesia de Filadelfia. Y dice: escribe el mensajero de la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. ¿Qué será que es la llave de David? ¿Será que David tocó el corazón de Dios? David fue una persona que Dios miró su corazón y se agradó de él. Cuando David pecaba, hacía doler el corazón de Dios, y David se daba cuenta cuánto hacía entristecer a Dios. Y así también se entristecía a David. Y él pudo valorar qué es lo que llevar la presencia en uno mismo, cómo cargar al Espíritu de Dios en nosotros, dejando que viva nuestras vidas. Y es un ejemplo de David en que él quiso que Dios lo limpiara, lo lavara, porque ya no quería sentirse miserable y sucio delante de Dios. Él tenía por mucho la presencia de Dios, por eso que su corazón fue especial para nuestro Dios. Quiera Dios que nosotros entendamos que el corazón que tenemos para Dios sea tan sensible y tan limpio como Dios quiere que tengamos el corazón en este tiempo,
que podamos tener así como David esa llave, donde podamos tocar el corazón de Dios a través de nosotros, a través de nuestro corazón. Eso es lo que Él quiere el Señor, intimidad a través de nuestro corazón, que lo limpiemos, que lo cuidemos, que seamos como David, que nos arrepintamos de lo que hay en nosotros como pecado, como lo que estorba delante de Dios, y que de verdad de corazón saquemos todo ese estorbo en nosotros y agrademos a Dios. Y si agradamos a Dios con el corazón de Dios estará contento, porque Dios con uno es uno solo. Por eso que podamos tener esa llave de David, abrir el corazón de Dios, agradarle a Él. Bien, estamos ya con la hora, nos ha pasado mucho, pero con la hora pasada. Ya seriamente y claramente ya estamos muy pasados. Sí. Pero bien, tenemos unos minutos para poder despedirnos, para agradecerles su sintonía. Estamos contentos de poder acompañarles. Estamos orando por esta radio, por los que trabajan aquí, por los auditores que escuchan la radio.